¿cierto? Cuya unidad estructural es la neurona. Esta neurona está especializada en recibir información, procesar esa información y enviar una respuesta. Esa es la función que tiene el sistema nervioso. ¿Bien? Después habíamos visto que también el sistema nervioso trabaja conjuntamente con el sistema endocrino, ¿cierto? Ambos forman lo que es la homeostasis. La homeostasis había sido un proceso fisiológico en el cual nuestro medio interno, nuestro cuerpo se tiene que adaptar hacia el medio externo. Esa es la homeostasis. ¿Quién hace eso? El sistema nervioso con el sistema endocrino. El sistema nervioso lo hace mediante neurotransmisores y el sistema endocrino mediante hormonas. ¿Sí? Mediante hormonas. También habíamos dicho que el sistema nervioso se forma durante la tercera semana de gestación, cuando aparecen las 3 capas germinativas. De tal manera que el ectodermo, ¿cierto?, es la que va a originar a todo el sistema nervioso. El ectodermo. Décimo séptimo día. Eso, 17º. Bien. Una vez separado el ectodermo, ocurren 3 etapas importantes. La primera, la inducción, la neurulación, ¿cierto? La gastrulación es la formación de las 3 capas germinativas. Entonces, la inducción, neurulación y la formación de vesículas cerebrales o encefálicas. A ver, el término correcto sería vesículas encefálicas o vesículas cerebrales. ¿Qué es? ¿No? Lo correcto sería encefálicas, ¿cierto? Aunque en las diapositivas yo le puse cerebrales porque eso es de la sexta. Pero el término correcto es vesículas encefálicas. A partir de esas vesículas encefálicas se forma todo lo que se encuentra dentro del cráneo. ¿Bien? Después, ¿qué pasa? Con la primera etapa, vámonos con la primera etapa. Inducción, ¿qué pasa con el ectodermo? Tengo una placa. ¿Qué pasa con la placa? Esta placa nos dice que se va a convertir en neuroectodermo. Esa es la primera capa, se va a inducir. Se induce y se convierte en neuroectodermo. Es una lámina, es una placa, de esta forma. ¿Cierto? Ahora, vayámonos a la segunda parte. ¿Qué nos dice? Neurulación. ¿Qué es la neurulación? Es la formación del tubo neural. Entonces, a medida que va pasando los días de gestación, nos dice que esos bordes laterales de esa placa neural se van aproximando de esta forma. ¿Cierto? Se acercan y de tal manera que terminan uniéndose. Y es un tubo largo, con sus 2 orificios, uno anterior y uno posterior. Neuroporo anterior y neuroporo posterior. ¿Cierto? Después vámonos a la tercera etapa. Obviamente estos se cierran, ¿cierto? Se cierran. Primero se cierra el neuroporo anterior y después el posterior. En el extremo cefálico, en la parte superior de ese tubo neural, nos dice que va a sufrir dilataciones. Y eso se llama la formación de las vesículas encefálicas. ¿Cuántas dilataciones forman? 3. De adelante hacia atrás. ¿Cuáles serían? Adelante prosencéfalo. En el medio, mesencéfalo. Hacia atrás, romboencéfalo. Bien, esos son conocidos como vesículas encefálicas primarias o primitivas. Después ocurre una subdivisión de las 3. Específicamente solo 2, ¿cierto? Los extremos. El prosencéfalo en 2. En diencéfalo y telencéfalo. Mesencéfalo se queda como mesencéfalo. El romboencéfalo se divide en 2. Metencéfalo y mielencéfalo. ¿Listo? A partir de esas vesículas encefálicas secundarias, que son 5, van a dar origen a las estructuras definidas. Vamos a mencionar. Telencéfalo, corteza cerebral, sustancia blanca y núcleos basales, ¿cierto? Mesencéfalo se queda como mesencéfalo, no pasa nada. El diencéfalo sí se divide, ¿no? En tálamo, metatálamo, subtálamo, hipotálamo, metatálamo, sí. El diencéfalo. El metencéfalo da origen a 2 estructuras, al cerebelo y al cuerpo. Y el mielencéfalo a la estructura que nos falta. ¿Cuál es? El bulbo raquídeo. Y la médula espinal que tenemos aquí al frente es el segmento inferior de ese tubo neural que no ha sufrido modificaciones. Y tenemos la médula espinal. ¿Bien?
También habíamos mencionado la división, la división del sistema nervioso en central y periférico, anatómicamente y fisiológicamente, en somático de relación y vegetativo, involuntario, ¿cierto? Bien. Después habíamos visto las células del sistema nervioso, la neurona y después la neuroglía. La neurona, unidad estructural del sistema nervioso, 100.000 millones de neuronas aproximadamente en cada organismo. Miden de 5 a 150 metros, tienen diferentes formas, ¿cierto? Se clasifican en diferentes formas. ¿Cuáles son las partes básicas que tiene una neurona? La dendrita, el axón y el teledendrón, ¿cierto? Dendritas, somo pericardio, axón o cilindro eje y teledendrón, 4 partes, ¿cierto? Aunque el libro solamente menciona 3, ¿cierto? Los más básicos, dendritas, axón y soma. Sí. Nada más. Pero no nos olvidemos que también tiene un teledendrón. Es ahí donde ocurren las sinapsis hacia otra o con otra neurona. ¿Bien? ¿Qué más habíamos hablado de las neuronas? Se clasifican diferentes, ¿no? Por su morfología, por su función, por su polaridad. Por su morfología, piriformes, esféricas, piramidales, estrelladas, en candelabro. Por su polaridad, bipolares, ¿cierto? Unipolares o pseudopolares. Y multipolares. ¿Cierto? Multipolares, ¿verdad? Polos, sus extremos, ¿cierto? Después, de acuerdo a su funcionalidad, en neuronas sensitivas, motoras, asociativas o integradoras, vegetativas y secretoras, ¿cierto? Secretoras. Funcionan. Una neurona sensitiva envía la información, una neurona integradora selecciona, analiza la información y la motora envía esa información, ¿cierto? En cambio, una neurona vegetativa se va a encargar de inervar a la parte involuntaria, músculo liso, músculo cardíaco, vísceras, ¿cierto? Todo aquello que no se puede controlar. Bien. En cambio, una neurona secretora es aquella que va a elaborar hormonas. Generalmente eso encontramos en donde vamos a encontrarlo en el hipotálamo. Aquellas que van a elaborar generalmente 2 tipos de hormonas, la oxitocina y la vasopresina, ¿cierto? Bien. También habíamos clasificado a las neuronas de acuerdo a la longitud de su axón. Axones largos, Golgi 1. Axones cortos, Golgi 2. Los cortos generalmente no salen de la sustancia gris, Golgi 2. Aquellos que salen de la sustancia gris, Golgi 1. Bien, ¿qué más habíamos clasificado las neuronas? Creo que con eso, ¿no? Después no hay más. Los más básicos hemos clasificado. Después, ¿qué más hemos mencionado? La neuroglía. Pero antes de eso habíamos mencionado la fibra nerviosa. La fibra nerviosa es un conjunto de axones y dendritas que se van a agrupar en 3: haz o tracto, fascículo y cordón. Un haz nos dice que son morfológica y funcionalmente idénticas. Lo contrario a los fascículos, totalmente, son diferentes. Si este es igual, este es diferente. Son heterogéneos. Este es homogéneo, este es heterogéneo. Tanto de vista, su origen, terminación igual, función igual, ¿cierto? En cambio, el fascículo es diferente. ¿Entendió? Haz o tracto son morfológica y funcionalmente idénticas, ¿cierto? Eso es un haz o tracto. Y un fascículo totalmente lo contrario. Si este es homogéneo, este es heterogéneo, ¿cierto? En cambio, un cordón nos dice que es una agrupación mayor de fibras nerviosas y se clasifica en cordón posterior, anterior y laterales. Generalmente se ocurre en la médula espinal, solo en la médula espinal. ¿Qué más? Después habíamos hablado de la sinapsis. La sinapsis había sido un contacto funcional entre neuronas, ¿cierto? Tengo de 2 tipos, químicas y eléctricas. Las químicas unidireccionales utilizan neurotransmisores. Las eléctricas bidireccionales utilizan iones, hacen puentes de uniones K. ¿Cierto? ¿Qué más? Y por último, la neuroglía. La neuroglía había sido un tejido de sostén, protección, tanto físico como biológico hacia las neuronas, aquellos que van a rellenar los espacios vacíos que están dejando las neuronas, ¿cierto? Son 10 veces más numerosas, pero más pequeñas que las neuronas. Tengo varios. Los astrocitos, que tienen forma estrellada.
fibrosos protoplasmáticos. Después voy a encontrar a los oligodendrocitos. Después a las células de Schwann o neurolenocitos, a la microglía, a las células ependimales o ependimocitos y a las células satélites, 6. 6 son. ¿Sí? Cada una de ellas diferentes funciones. Por ejemplo, la microglía es el macrófago del sistema nervioso. De tal manera que hemos dicho que se tiene que originar de otra capa genética, del mesodermo, no se olviden. La microglía viene del mesodermo, no así del ectodermo, tienen que tener muy en cuenta. ¿Bien? Y el último dispositivo que le hemos pasado rápido ha sido la mielina, ¿cierto? La mielina había sido una capa lipídica que corresponde a la membrana plasmática de los oligodendrocitos y las células de Schwann, porque ellos son los que van a formar las bandas de mielina, que van a enrollarlos, ¿cierto? Van a formar rollos aproximadamente, nos dice, de 150 a 200 vueltas, pero de manera discontinua, ¿cierto? Dejan pequeños espacios conocidos como nódulos de Ranvier. ¿Para qué sirve la mielina? Es un aislante eléctrico. Hace que este impulso nervioso viaje en una sola dirección, no se vaya a propagar a neuronas vecinas. Se puede desaparecer el impulso, ¿cierto? Entonces hace que vaya en una sola dirección. No haya fuga eléctrica. ¿Bien? Y además esos nódulos hacen que salten. Van a ir saltando y van a ir más rápido. Es como un canguro. Es como un canguro que va saltando y va más rápido. El canguro va muy rápido. Mientras el canguro va caminando, no va lento. Pero si salta, va muy rápido. Por eso es que le han comparado el impulso nervioso como un canguro. Mientras haga esos saltos, es más rápido. Por eso tengo fibras tipo A, tipo C y tipo B. Las fibras tipo A son las más mielinizadas, ¿cierto? Y las B, las poco mielinizadas, y así van reduciendo sus lentitudes. Aquellas fibras que no tienen mielinización son las más lentas, lentísimas. Lento. Aquellos en dolor crónico, en dolor visceral, tienen fibras no mielínicas. Pero aquellos dolores agudos, rápidos, fuertes, intensos, son fibras tipo A. Fibras tipo A. ¿Bien? Ya saben entonces para qué sirve la mielina. Recuerden, el oligodendrocito es aquella que va a formar mielina en el sistema nervioso central y el otro es en el periférico. Bien, no se olviden la estructura de la neurona, ¿cierto? Las dendritas, el soma con su maquinaria completa, ¿cierto? Todo aquello. Y eso ya ha sido generalidades, ¿no? Eso es generalidades. Bien, como ya tenemos toda la